Mediante el efecto Ripley podemos generar ondulaciones para producir efectos como el que veremos a continuación. Para ello, voy a necesitar del uso de un sólido, que en este caso voy a generar un rectángulo con un relleno gradiente. Listo. Por tanto, ya una vez generado el elemento, puedo aplicar el efecto que vamos a encontrar aquí en el panel de ajuste de efectos y ajustes preestablecidos. Buscamos en la carpeta de distorsionar y aquí aparece ondulación. Lo que vamos a hacer es aplicarlo teniendo sostenido y arrastrarlo, ya sea sobre el elemento o para tener más claridad o garantizar que el efecto se aplique sobre el elemento, lo arrastramos sobre la capa. Ya que si hay muchos elementos sobre la escena, al arrastrarlo de esta manera aquí sobre el lienzo de trabajo, podemos aplicar el efecto a otro elemento que no lo necesite. Cuando aplicamos el efecto, notamos que automáticamente cambia de proyecto a la pestaña de controles de efectos de capa, donde tendremos las configuraciones para modificar y alterar el efecto como tal. En este momento, al darle play, no vamos a encontrar ningún cambio como tal. Por tanto, lo importante es empezar a realizar ajustes en estos parámetros. Ondulación, en estos momentos está en 0, entonces iremos aumentando el efecto como tal y vemos cómo entonces se empieza a aplicar. Voy a reducir a 1/4 para que la previsualización sea con rapidez. Entonces, con el radio podemos ir aumentando la densidad o el tamaño o la cantidad del efecto que se va a aplicar sobre todo el elemento. Entonces, si queremos que solamente sea en una porción determinada o si queremos que el efecto se aplique y afecte casi que en la totalidad a todo el elemento. Tenemos otra opción que nos va a permitir entonces ajustar la proyección en la que el efecto se va a aplicar. Voy a verificar que se encuentre el punto de pivote en el centro de masa del elemento y aquí voy a ajustar el centro de la ondulación. Por este botón yo puedo ajustar entonces desde qué punto se va a empezar a aplicar el efecto para que luego se vaya dispersando a medida que se progresa sobre el elemento. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en este sentido.
Entonces vemos que ahora el efecto se produce desde izquierda hacia la derecha. Tengo la opción para cambiar de conversión si quiero que sea asimétrica o si quiero que sea simétrica. Entonces vemos cómo cambia la ondulación y el comportamiento de estas sobre el objeto. Pero para darle una animación más aleatoria y más orgánica, utilizo la opción asimétrica. Tenemos entonces también la velocidad de onda. Al tener valores muy altos, vamos a tener este efecto. Aquí sí disminuimos, tendremos efectos completamente con movimientos muy bajos. Tener presente que si tenemos el valor en positivos, va a ir hacia la derecha y si tenemos en valores negativos, va a ir hacia la izquierda, como estamos comprobando en la previsualización. Ahora el efecto se retrocede, las ondas retroceden. Y lo pondré en 0,8 para evaluar la velocidad en la que las ondas se están desplazando. El otro parámetro tenemos anchura de onda y la altura de onda. Estos van de la mano. Entonces aquí iré ajustando los valores para ir determinando la forma en la que estas ondas van a cambiar. Si el radio es muy fuerte, entonces puedo disminuirlo pues para lograr el efecto de una bandera y buscar el equilibrio entre estos dos valores. Tener presente también la velocidad de la onda. Y la fase de ondulación también la podemos ajustar para darle un movimiento más aleatorio. Entonces aquí podemos ver el cambio que se ajusta al modificar los valores. Y de esta manera ya podemos lograr el efecto de bandera mediante el efecto de ondulación. Si tienen el After Effects en inglés, lo van a encontrar como replay. Así es que lo van a encontrar si tienen el After Effects instalado con el inglés. Otro efecto bastante interesante que podemos dar aplicabilidad a nuestros proyectos es la de saber cómo generar transiciones y líquidos bastante utilizados en el mundo del motion graphics. Ya queda en ustedes en terminar de experimentar con cada uno de estos valores. Pueden conseguir muchas variables e incluso pueden animar mediante keyframes si es necesario para que tenga el efecto de que en algún momento no hay animación y luego sí se genera la animación. Entonces ya ustedes es asunto de empezar a experimentar. Aquí mismo, sobre esta misma composición, voy a generar una forma rectangular que me cubra pues todo el lienzo, toda la composición. Para ello, entonces, genero la forma rectangular. Importante que no esté nada seleccionado porque como lo acabo de hacer, estoy generando es una máscara dentro de esta capa de forma. Entonces, no me interesa que no haya nada seleccionado. Y ahí procedo entonces a generar
Voy a hacerla más grande. Ya no me interesa hacerla en degradé. La pondré en normal. Y voy a animar la posición. Oprimo la tecla P para que salga solamente el panel de posición. Y este será la posición final. Por tanto, activaré el conmutador en un fotograma de 10. Animo la posición, activando el conmutador y luego me retrocedo al 00 para luego desplazar solo en el eje de Y. De manera que salga de la composición. Evalúo el comportamiento de la velocidad. Creo que está muy fuerte. Entonces separo los keyframes. Ahora aquí está bien para empezar. Y luego se debe aplicar el efecto de desplazamiento turbulento. Aquí lo podemos buscar. Desplazamiento turbulento. Y lo encontramos dentro de la misma carpeta distorsionar. Y aquí aparece desplazamiento turbulento. Seleccionado, sin soltar, lo llevo arrastrado hasta la capa de forma. Encontramos el panel de desplazamiento turbulento y aumentamos la cantidad y probar con los diferentes tipos de desplazamiento. Incluso podemos modificar la evolución. Entonces aumentamos la cantidad. Aquí podemos elegir el tipo de efecto que vamos a elegir. Entonces vamos a trabajar con el nivel. Vamos a ver los cambios. Para ello voy a adelantarme, dado que si estoy en el fotograma 0 y modifico valores, no voy a ver cambios. Entonces aquí ya empiezo a aplicar el efecto. Si en valores iniciales están 50, entonces ya tengo este efecto como tal. Por tanto, puedo aumentar el nivel. Vamos a colocarlo a un 60. Y podemos modificar la evolución. Perfecto. Y ya incluso podemos variar los demás valores. Si el tamaño, que en estos momentos se encuentra en 100, qué tan grande va a ser, qué tan pequeños, etcétera, etcétera. Pero pues para este ejercicio y para lo que estoy buscando, me funciona muy bien un valor de 100%. Aquí en desplazamiento puedo cambiar de turbulento a abombar para variar sus resultados. Ya es cuestión de que ustedes experimenten. Los invito a que realicen ajustes en todos los valores para que puedan comprender cada una de las configuraciones. Hecho esto, entonces voy a proceder a duplicar la forma con control D. Voy a cambiar el color de relleno. Ok.
y desplazo las capas mediante la línea de tiempo, no sobreposición. Entonces lo único que hago es correr estas capas un poco hacia la derecha. Entonces vamos viendo cuál es la distancia que va a tener para que obviamente tarde en llegar el otro efecto. Entonces, al darle play tendré este resultado. Luego, lo que voy a realizar es generar un texto. Ese texto, aquí en la parte superior, encontramos la herramienta de generar caracteres. Al dar clic, vemos cómo automáticamente en la parte de la derecha aparece todas las opciones del carácter. Ya eso estamos acostumbrados a verlo en programas como Illustrator, Photoshop, Word, etcétera, etcétera, donde podemos elegir el tipo de letra, etcétera, etcétera, y organizar su distribución. Escribiré la palabra. Recuerden que si dejan activado el Block Magic, tendrán problemas luego para la previsualización en tiempo real. Por tanto, deben desactivar el Block Magic. Clic derecho, transformar. Vamos a colocarlo en punto de anclaje central. Utilizo los márgenes seguros para titulación junto con las guías. Vamos a colocar, no, la regla no es. Junto con la cuadrícula para ubicarlo en el centro de todo el lienzo. Vamos a colocarlo, lo corro y lo pongo acá. Se confirma, sí, correcto. Y luego vamos a crear una forma de rectángulo pequeño. Aseguramos que no tengamos nada seleccionado. Creamos una forma de rectángulo pequeño que abarque pues la totalidad de nuestra palabra. Cambiamos el color de relleno y pegamos el mismo efecto de desplazamiento. Por tanto, entonces lo que vamos a hacer es buscar ya uno de los que tienen el efecto de desplazamiento, seleccionamos control C, lo pegamos aquí, control V para generar el mismo efecto. Y animamos de modo que revele el texto. Quiere decir que entonces vamos a revelar a que luego aparezca el texto. Entonces aquí ya cuando sale el amarillo, luego sale el verde, luego vemos que va a aparecer el azul. Por tanto, este sería el resultado final. Posición, creamos el conmutador, desplazamos para atrás y desplazo en el eje de Y. Ojalá pues que salga del lienzo. Perfecto. Amarillo, verde y luego entra el azul. Correcto. Luego vamos a
precomponer el texto. El texto, clic derecho, precomponer. Ok, lo dejamos como hola composición 1, puede ser. Volvemos otra vez a nuestro proyecto, aquí, y lo que vamos a realizar es que ahora, ya una vez que realizamos la precomposición, el líquido que revela el texto, es decir, la capa que nosotros hemos creado de último, debe estar por encima de la precomposición, como estamos observando en estos momentos. Y a la precomposición del texto debemos utilizar el alfa mate. El alfa mate lo vamos a encontrar aquí en estas opciones. De igual manera, podemos variar y podemos probar, ya que tenemos dos opciones y conseguir resultados diferentes. Uno es activando esta opción que dice cambiar de ajuste. Los efectos aplicados a esta capa se aplican al compuesto de capas bajo la misma. Entonces, al aplicarlo, vamos a tener un resultado si lo aplicamos ya no sobre esta capa, porque aquí vemos que desaparece el texto, sino lo aplicamos en esta de acá. Entonces vemos cómo el hola se transforma, pero que no es el efecto que estamos buscando. Por tanto, para eliminar la primera porción del hola, yo podría eliminar o correr esta parte para que el texto no salga desde el inicio y luego generar esta parte, este resultado. Pero el efecto que estoy buscando lo vamos a realizar mediante el mate. Por tanto, para que funcione correctamente, precomposición seleccionada, nos vamos a esta opción y elegimos la opción que dice alfa mate. Es esta de acá. Le damos clic, confirmamos cómo automáticamente ahora aparecen unas capas al lado, como si fueran unas máscaras de capa, recordando pues el principio de aplicabilidad en Photoshop. Por tanto, entonces, al darle play, tendremos ahora cómo el texto se revela y se está revelando con el efecto de turbulencia. Lo voy a hacer en cámara lenta para que vean cómo funcionan en el texto y vemos las ondas como tal en él. Lo siguiente, aplicamos el efecto de relleno a la precomposición del texto para cambiar el color. Por tanto, podemos buscar ya sea aquí en el panel de efectos, buscamos el efecto de relleno. Sostenido y lo ajustamos al texto, a la precomposición, para que podamos aplicar el cambio de color. Damos clic y aquí ya en el color, entonces avanzamos. Vemos que ahora el texto ya es rojo, lo podemos cambiar. Y aquí ya tenemos este resultado. Y podemos, por último, duplicar la forma que revela el texto y el texto. Es decir, estas dos las duplicamos con control D y podemos desplazar la capa del líquido que revela mediante el timeline, ¿sí? Es decir, la capa del líquido es esta de acá, que revela mediante el timeline, que es decir, no vamos a mover aquí la posición, sino sobre la capa
en el timeline. Y si queremos, podemos cambiar el color del texto mediante el efecto del relleno. Ya no hay que aplicarlo porque ya está. Y podemos entonces cambiar el color. Entonces vemos que se ajusta, se genera y como ya tenemos dos y no hay necesidad de ajustar el relleno, entonces lo que hago es cambiar el color y vemos cómo entonces se genera el otro de ahí. Y el efecto se puede ir repitiendo. Puedo entonces duplicar otra capa de forma, punto, que es la que revela, y este es el texto. Entonces otra vez duplico, lo que hago es mover o desplazar sobre el timeline. No hay necesidad de aplicar el efecto ya que esta lo tiene. Y lo que hago ahora es modificar su color. Y ya es asunto de experimentar y de generar más colores, etcétera, etcétera. Por último, importante activar entonces el conmutador de desenfoque de movimiento y activarlo en todos los que tengan animación. Y de esta manera concluir con el ejercicio.